Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy martes 25 de febrero del año 2020, recordando como siempre hacemos en esta fecha tan especial, la memoria del patricio Matías Ramón Mella, padre de la patria, el hombre que tuvo a su cargo la responsabilidad del trabucazo en la noche del 27 de febrero de 1844, que fue lo que motivó el accionar de la gesta independentista. Si bien es cierto que nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, venía desarrollando ya desde hacía bastante tiempo la gesta de la independencia en su planificación, en su estructuración, no menos cierto es que la responsabilidad del patricio Matías Ramón Mella, la noche del 27 de febrero de 1844, marcó el accionar de la independencia con su trabucazo en la Puerta del Conde. Y hoy, en honor a su nacimiento, se conmemora también el Día de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. El ministro de Defensa, teniente general del Ejército de República Dominicana, Ricardo Paulino Sem, estuvo encabezando varios actos oficiales en la mañana de hoy para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas y del natalicio del padre de la patria, Matías Ramón Mella. En lo personal, pues yo también, esta fecha tiene un significado muy especial para mí y para toda mi familia, porque mi progenitor, mi querido y admirado padre, el doctor Víctor Gómez Vergés, cumple años hoy, pero hoy es una fecha especial doblemente, porque no es solamente que cumple años, sino que cumple 80 años, y no se cumple 80 años todos los días. Así que nuestras felicitaciones para ese destacado y reconocido dirigente político, ex legislador, ex canciller y también ex juez del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor Gómez Vergés. Señores y señoras, a raíz de los acontecimientos que después del domingo 16 de febrero se han presentado en nuestra sociedad, después de la suspensión de las elecciones municipales en un hecho sin precedentes en la historia política dominicana, lo que estamos viviendo es un escenario distinto, es un escenario sin precedentes, es un escenario muy confuso. Entonces, para poder conocer, aprender, comprender esta situación, es necesario conversar no solamente con un hombre como nuestro invitado de esta noche, que es politólogo y analista de las ciencias políticas, sino también de las ciencias sociales, de cómo lo político influye en lo social y de cómo lo social influye en lo político. Porque la metamorfosis que estamos viviendo en la sociedad de hoy no tiene que ver solamente con las situaciones de carácter político, sino también de carácter social y toda una nueva estructuración de los sentimientos de la sociedad, sobre todo por un sector que hasta hace pocos días se mantenía en una actitud muy pasiva, son los jóvenes, que ahora están ya en una forma muy activa, haciéndose sentir y expresando sus opiniones a través de diversas manifestaciones. Entonces, hemos querido conversar con ustedes esta noche con nuestro querido invitado, don Daniel Pou, politólogo y analista social de esta sociedad nuestra. Buenas noches, don Daniel, y gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Bueno, buenas noches, don Víctor. Yo halagado de que por nueva vez me haya invitado a su programa y así poder compartir puntos de vista con ese público de tanta calidad que le da seguimiento. Gracias, don Daniel. Don Daniel, empecemos por la suspensión. ¿Entiende usted, me refiero a la suspensión de las elecciones, entiende usted que fue menos traumático el suspender las elecciones a nivel de los 158 municipios y sus distritos municipales que haber solamente suspendido las de los 18 municipios donde se estaba implementando el voto electrónico y dejar los 140 municipios restantes? ¿O entiende que no, que fue mejor que se suspendiera todo? Bueno, mira, desde el punto de vista de la equidad, yo soy de los que abogo
y apoyo el hecho de que se hayan suspendido el proceso en todos los municipios. Completo. Porque de lo contrario, la información obtenida como votación final en los municipios donde se estaba realizando el certamen con el voto manual, el voto de la hoja de papel y el creyón, pues se hubiera utilizado como un feedback a favor de quien obtuviera la ventaja en el resto de los municipios que estaban consignados dentro del voto automatizado. Y hubiese influenciado en la celebración posterior de las elecciones de esos 18 municipios. Sí, por eso hablo de ese feedback. Entonces, era contribuir a una desigualdad. Eso es realmente problemático. Le hago la pregunta porque el propio presidente de la Junta Central Electoral, el magistrado Julio César Castaño Guzmán, así lo advirtió. Decía que hubiese sido un trauma mayor si se mantienen las votaciones en los 140 municipios del voto manual y solamente se anulaban la de los 18 municipios del voto automatizado. Yo creo que las consecuencias, a final de cuentas, tendrían mayores costos que los que han tenido la suspensión en términos generales. Que ya hemos tenido bastante. Que ya, imagínense, ha sucedido de todo, porque lamentablemente en nuestro país no tenemos un liderazgo político maduro, ecuánime, con suficiente sensatez para comprender y asimilar que los procesos electorales son procesos de expresión de voluntad, de delegación de poder. Entonces, con esa falencia tan marcada de nuestro liderazgo político, es difícil haber llegado a un acuerdo, que el único acuerdo que se pudo haber llegado fue mantener en secreto los resultados de esas elecciones hasta tanto se culminara la segunda parte del proceso, pero todo el mundo sabe lo que eso hubiera originado, las acusaciones, los recursos y dispositivos legales para entonces empezar a argumentar que esos datos iban a ser fraudulentos posteriormente, y en un país donde hay tan poca confianza entre sus habitantes y entre los habitantes y sus instituciones, pues y más con una situación aún no aclarada de lo que a todas luces parece ser un sabotaje. Es evidente que en ese proceso, independientemente del sabotaje, don Daniel, hubo una debilidad de parte de la Junta Central Electoral como institución encargada de organizar y de supervisar la buena implementación del proceso. Porque si usted tiene intención de sabotear la producción de nuestro programa, y usted viene a apagar una luz o a mover un mueble o a dañar uno de los equipos nuestros, esa es su intención y hay un sabotaje en la actitud de don Daniel Pou para boicotear el programa, sabotear el programa, sí. Pero también una falla nuestra como productores al permitir que usted lo haga y no garantizar la seguridad de los equipos para traer que la entrevista salga al aire. Correcto. Indiscutiblemente el propio presidente de la Junta, el doctor Castaño Guzmán, en la reunión que se hizo el mismo 16 en la mañana, donde se decidió, no solo por la Junta, sino por todos los partidos presentes. Yo vi el video que circuló, que se dejó colar en las redes sociales, y todos y cada uno de los partidos estuvieron de acuerdo. ¿Y usted sabe por qué estuvieron de acuerdo? Porque los delegados técnicos y delegados políticos de los partidos no hicieron su tarea. ¿Y cuál era la tarea de ellos? Elemental. Tratar de que el protocolo del proceso de digitalización de todos los equipos estuviera funcionando como Dios manda. Estuviera funcionando y que se cumpliera el protocolo de control de calidad, que fue lo que no se hizo y que el doctor Castaño Guzmán humildemente lo reconoció. Todo el que trabaja informática o tiene una noción mínima de informática sabe
que hay un protocolo de control de calidad en todo lo que significa transferencia de software, de un servidor a unidades de la data, claro. que van a trabajar de manera remota. Entonces, eso dejó mucho que desear, porque en primer lugar, la gran responsabilidad de que eso se cumpliera era de la Junta Central Electoral. Ahora, había una corresponsabilidad también de los delegados técnicos de partido. Muchos los escuché y le puedo asegurar y casi garantizar que la mayoría no ha instalado nunca un software en una computadora de esa de escritorio. Entonces, mandan gente para hacer bulto. Igual lo mismo sucede en las mesas, que mandan delegados que no saben ni contar. No tienen criterio. Yo he estado en mesa trabajando y he podido contar una mesa en 20 y tantos minutos, pero cuando usted me manda a un individuo que quizás va porque le van a dar 300, 500 o 1000 pesos como delegado de una mesa y apenas sabe contabilizar votos, pues es entonces, difícil así. Es difícil. Y la muestra es el poco nivel de compromiso que tienen esos individuos, es que si el partido que ellos están representando, después de la mitad del conteo, empieza a perder, ellos son los primeros que abandonan. Que por cierto, la Junta va a tener que poner una medida que debe ser consensuada por todos los partidos, de que los delegados no abandonen hasta que no se cierre el colegio electoral y salga el presidente de la mesa, los secretarios. Sí, se niegan a firmar las actas cuando su candidato o su partido no resultan vencedor. No resulta vencedor. Don Daniel, ¿a quién perjudicó más la suspensión de las elecciones en términos políticos electorales? Bueno, en términos políticos electorales yo creo que la suspensión perjudicó a todo el mundo, indiscutiblemente. No al gobierno más que a la oposición o al revés. La oposición ha sabido utilizar mejor la situación a su favor, que son dos cosas diferentes. Primero, hay temas de lo que compete a la investigación forense y a el posible acto criminal de sabotaje que no fueron tocados por la prensa porque involucraban sectores políticos. Y hay que saber que lo que sucedió con el coronel y lo que sucedió con el técnico de Claro no fue algo que nadie se imaginó. Eso surgió de una realidad. Entonces ahí hubo un elemento, y todo el que sabe criminología lo tiene bastante claro, que era el punto de partida de una investigación forense exhaustiva que implicaba incluso indagar dentro de las estructuras partidarias. ¿Por qué? Porque se vio una situación que no se compadece con un procedimiento normal. Por ejemplo, ese señor, el coronel, que se entera de la situación, en vez de acudir a sus superiores jerárquicos, y usted sabe que el superior jerárquico de él no es el señor Luis Abinader. Luis Abinader es su misión. Claro, pero en el órgano regular de las Fuerzas Armadas, él responde, en este caso, al él ser de la Policía Nacional, al director de la Policía Nacional. Al director de la Policía. Entonces, ese señor acude donde Luis Abinader, y ahí, después que el tema se complica, empiezan a cambiar la historia de cómo sucedió. Porque yo tengo entendido que él acudió a Luis Abinader, en el comando de campaña, porque esto salió publicado en la prensa. Pero, ¿qué tiempo transcurrió después para que las autoridades recibieran una notificación veraz de que habían grupos, no sabemos cuáles, habían personas, habían supuestos altos oficiales de organismos de seguridad que estaban interesados en traspasar, en quebrantar el protocolo de la Junta Central Electoral, y me imagino que no será para robarse los picapollos. Sí, apostando al fracaso del proceso. Correcto. Entonces, eso es un tema que se ha aplazado. Y yo creo que a todas las
a todos los sectores políticos le conviene que eso se aclare y ojalá exista la voluntad política para que cada pieza, como se dice en ajedrez, esté en el escaque que le corresponde. Sin embargo, el presidente Danilo Medina dejó sin efecto la investigación que el Ministerio Público ya había iniciado y optó por que esta investigación sea mantenida en la jurisdicción de la Junta Central Electoral y con la invitación a la OEA y a los organismos internacionales. Pero eso va a ser una investigación administrativa porque constitucionalmente la investigación penal le corresponde al Ministerio Público. Y este es un hecho que tiene implicaciones y consecuencias de carácter penal. De carácter penal. Este es un tema muy delicado. Bastante delicado, bastante, más de lo que nos podemos imaginar. Y sobre todo ese cambio de historia a mitad de camino. Ese querer hacer un proceso de justicia por aclamación con el coronel y el técnico de Claro. De buenas a primeras eran Batman y Robin, los superhéroes de la película, que intentaron ellos por sí mismos, por su propio esfuerzo, abortar un sabotaje. Yo esa historia no me la creo, Víctor, y no me la creo porque lamentablemente yo tengo otro tipo de mentalidad cuando se habla de peritaje forense enfocado a los delitos penales. Presenta un guión muy fantástico. Demasiado de ficción. A mí las ficciones nunca me han cuadrado en esos casos. Don Daniel, entonces, de cara ahora a la recomposición política y los movimientos sociales que estamos viendo, derivado de la suspensión del domingo 16 de febrero, vemos un grupo de manifestantes, jóvenes en su gran mayoría, expresando su descontento por la situación, exigiendo en algunos casos la renuncia de los directivos de la Junta Central Electoral, en otro caso demandando respuestas y exigiendo una investigación y consecuencias, lo que estábamos hablando hace un rato nosotros sobre la identificación de los responsables. Sin embargo, vemos por otra parte grupos políticos de partidos de oposición queriendo montarse en esa ola y hacer causa común con esas protestas y esas manifestaciones sociales con carácter eminentemente electoral. Se ve a todas luces que es con interés de manifestar una mayor oposición al gobierno. Claro, lo que sucede ahí, como bien señalas, se quieren montar en la ola, como se montaron en la ola de Marcha Verde, que hoy en día una gran parte de los activistas de Marcha Verde son candidatos de partidos políticos. Entonces ahí viene la teoría de qué es primero, el huevo o la gallina. Marcha Verde surgió como un impulso de sectores políticos para crear un movimiento eminentemente ciudadano o un movimiento que permitiera capturar el disgusto ciudadano, pero con profundas raíces políticas, o fue un movimiento ciudadano que fue capturado por la política en el trayecto. Ahí surge la necesidad de formularse una hipótesis de trabajo para tratar de desentrañar. Yo particularmente nunca he creído mucho en esos movimientos independientes que aparentemente no tienen interlocutores que puedan servir de intermediario, sino que esa es una modalidad como la de los famosos movimientos externos de los partidos. Claro, no tienen vinculación orgánica, permiten confluir a ciertas fuerzas políticas y luego cada uno se reparte una porción del pastel, como sucedió con Marcha Verde. Vamos a ver dónde están los famosos dirigentes de Marcha Verde, los que más dieron el rostro hoy en día, y si revisamos muchas boletas de organizaciones políticas, pues nos daremos cuenta qué fue lo que sucedió. Todas de oposición. Correcto. Y los que no son candidatos están activos, públicamente demostrando su apoyo a esas, organizaciones. Entonces, esto es una hipótesis que hay que trabajar. Por el otro lado, en ese movimiento de jóvenes que se reúnen en la Plaza de la Bandera, 27 de febrero con Avenida Luperón, yo veo individuos que son activistas de partidos, o sea, que no están espontáneos. Lo que pasa está que quienes están en la cúpula
quienes sirvieron de polea de transmisión del movimiento los toleran porque saben cuál es el papel de ellos ahí. Sin embargo, el pasado domingo, 23 de febrero, estos jóvenes convocaron a una marcha y Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, y Leonel Fernández, candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, y las coaliciones de partidos que apoyan ambas candidaturas, decidieron participar en esa marcha convocada por los jóvenes. Y los jóvenes se resistieron a que ellos coincidieran en el mismo punto de partida, y entonces ellos se vieron prácticamente obligados a cambiar la ruta de su marcha para no vincularse la una con la otra. La una con la otra, sí. No, porque muchos de esos jóvenes que realmente se sienten motivados con sinceridad y que están demandando las transformaciones que requiere nuestro país, porque nuestro país ha venido transitando por un modelo político que muestra por más de 50 años que ha llegado a un punto de agotamiento que no le permite retorno y que ya ni siquiera puede proveer el oxígeno suficiente para que el modelo político siga discurriendo. Pues esos jóvenes, los más avispados, ellos ya tienen la experiencia de Marcha Verde, tienen ciertos criterios y saben lo que sucede cuando se mezclan con el liderazgo político. ¿Está agotado el sistema político? Agotado es una palabra que podría considerarse hasta conservadora. Mira, esto que estamos viendo hoy en día, todos los problemas que hay, la incapacidad de hacer un relevo político, pero un relevo político con nuevas visiones, nuevas concepciones de la política, es el resultado de una crisis profunda de la democracia en República Dominicana. Una crisis de la democracia, Víctor Gómez Casanova, que ha sido amplificada por un sistema de partidos donde las prácticas democráticas hace años que fueron separadas de su accionar. ¿Por qué tú crees que se dan estas crisis, que se desprende el PRM del PRD y el PRD queda reducido y hoy en día del PLD se desprende, que es un desprendimiento, la Fuerza del Pueblo encabezada por Leonel Fernández, que debió ser quien condujera, porque tiene un liderazgo sólido, bien acabado, y es un hombre con alcance intelectual, pero lamentablemente con ciertas debilidades que lo han llevado a meterse en una competencia donde él debió de ser el gran árbitro de la transición. Para mí Leonel Fernández era es el único líder político en este país que tiene visión para hacer la transición, porque necesitamos hacer una transición, pero lamentablemente... Él decidió formar parte del proceso. Él de manera activa, en vez de hacerlo de manera arbitral, como usted decidió señala. meterse en el vórtice de una vorágine perversa políticamente, que lo que intenta es continuar con el modelo actual, pero peor aún, que él legitimó en una de sus obras fundamentales como presidente, en la Constitución del 2010. Esa Constitución del 2010, que está fundamentada en una democracia de partidos, no de ciudadanos, porque ahí los ciudadanos no encontramos ningún mecanismo de participación en los grandes procesos de toma de decisión de nuestro país, sino es a través de los partidos como agentes intermediarios, partidos que en todos los estudios, comenzando por las encuestas de Latinobarómetro latinoamericano, que tú bien la conoces, desde hace tiempo que soltó sus amarras con la sociedad y se han convertido en instituciones endogámicas, en clubes de poder, en clubes de inversionistas, con visiones corporativas y no visiones estratégicas de un proyecto de nación. ¿Los ciudadanos están votando para este proceso electoral más por los candidatos que por los partidos? Mira, desde hace tiempo que el sistema de partido rompió sus amarras con la sociedad dominicana.
es como un barco que suelta del noray del puerto los lazos que lo unen y empieza a navegar a su mejor conveniencia. Eso ha sucedido con el sistema de partidos en República Dominicana, porque el sistema de partidos en República Dominicana no está en capacidad de asumir la agenda de la gobernanza en República Dominicana. ¿Y cuál es la agenda de la gobernanza? Es la agenda que tiene que ver con las necesidades de cada sector de la población en términos de educación, en términos de salud, en términos de desarrollo humano, en términos de bienestar económico, todos esos temas, porque los partidos tienen agenda, pero agenda que le conciernen a las estructuras de poder que están anidados, que han encontrado un nicho de confort muy agradable. Evidentemente en que la sistema. sociedad percibe que los partidos trabajan más para la clase política que para la gente. Correcto. O sea, y aparte de eso... Todos, sin excepción, es el modelo. Es el modelo, es el modelo. Yo defiendo lo que defienda mis intereses y cuestiono y critico lo que vaya en contra de mis intereses, independientemente del color, de la ideología o del candidato del partido que fuese. Y desde ese momento tú te das cuenta que hay un eje transversal a todo el sistema de partidos políticos en que todos y cada uno están de acuerdo. Sí, claro, coinciden en los temas que son de interés común. Por eso estas protestas y estas críticas y estos cuestionamientos que estamos viendo se pudieran decir que son más antisistémicas, antipartidarias, que anti un candidato X o un partido X, bueno, aunque la peor parte la lleve el gobierno, porque se le atribuye, por tener más tiempo al frente de la administración pública, de responsabilidad sobre estos hechos. Ahí te voy a hacer una aclaración, Víctor, y me excusa que te tutee, pero no, por favor, el afecto Daniel, de los años claro, que tenemos conociendo. Esta agenda de estos jóvenes debería ser antisistémica, pero ellos no tienen conciencia realmente, porque no tienen el expertise político para entender esos procesos. Ellos tienen visiones interesantísimas, pero hay manejos y manipulaciones para que ellos coloquen esas falencias no en el sistema, sino en partidos. Por eso es que tú oyes que en las propuestas generales de los partidos no hay más que consignas vacías que no tienen contenido, ni tampoco se atreven a tocar los elementos sistémicos con el pétalo de una rosa. Pero entonces, don Daniel, ¿quién capitaliza en términos políticos y electorales esas insatisfacciones? ¿La oposición, el candidato Luis Abinader? Porque no podemos decir que el candidato Leonel Fernández, cuando él ha sido copartícipe de la conducción del Estado durante 12 años, y ese mismo modelo que esos grupos cuestionan. Entonces, ahí se presenta una contradicción. Bueno, sobre eso te quiero decir, Leonel Fernández, su primer periodo de gobierno, que yo llegué de Europa ya casi terminando, creo que terminando, la Navidad antes de él terminar, dio en algunos momentos unas señales de querer empezar a producir esos cambios sistémicos. Pero la historia, y Leonel es un buen historiador y un buen aprendiz de la historia, le dio una señal que lo hizo arrepentirse de esos propósitos. Y fue cuando el licenciado Danilo Medina, en las elecciones del año 2000, pierde frente a Hipólito Mejía, que aunque Hipólito no sacó el porcentaje requerido, pero no encontró la receptividad en el doctor Balaguer para un apoyo en segunda vuelta. Cuando retorna Leonel al poder en el 2004, el Leonel que llegó es completamente diferente. Es totalmente diferente al Leonel 96-2000. ¿Por qué? Porque ya él entendía que tenía que montarse en la sinergia y en la dinámica del viejo modelo, porque romper con ese modelo no es tarea fácil. No era tarea fácil y requería decisiones heroicas. Don Daniel, pero entonces volvemos al punto de que estas protestas, estos jóvenes, estos movimientos sociales no están
presentando una alternativa. O sea, yo critico lo que hay, cuestiono lo que se está haciendo, demuestro mi inconformidad con ese sistema, pero no tengo una opción que presento como alternativa. Entonces por eso vienen, como si fuéramos una piñata, los dirigentes políticos y los candidatos de los partidos de oposición a enfocar las protestas en dirección antigubernamental, anti-PLD, y a querer entonces pescar en río revuelto y atraerse esos cuestionamientos a un sistema como opción de preferencia electoral para sus propias candidaturas. Usted recuerda la vez que yo estuve aquí en este programa, mucho antes de las primarias, ¿verdad? Sí, señor. Que yo le dije, aquí hay una franja de electores donde hay un alto componente de nuevos electores, que es hoy en día... Más del 40%. Más del 40% de los 7,5 millones que están inscritos, hábiles para votar en estas elecciones. Van a ser votantes primerizos o de segunda. Y menos de 40 años de edad. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente esa franja es la que va a decidir las elecciones. ¿Por qué? Porque en este país el voto duro se encuentra en su más mínima expresión. ¿Por qué? Por lo que yo y le en los decía, niveles sociales más humildes. Más humildes, correcto. Pero la lealtad, ese voto que era siempre casi un acto de consagración religiosa, ya eso se ha ido desvaneciendo. La generación de nuestros padres y nuestros abuelos que votaban. Y la mía. Votaban por el hacho, votaban por el gallo, votaban por la estrella. Sí, ya hoy en día no. Entonces se vota ahora más por candidatos y por propuestas que por partidos. Bueno, inclusive también hay un movimiento con este tema del voto ahora congresual, que se puede votar por el candidato a senador de un partido y el candidato a diputado o a diputada de otro partido. Porque se suprimió el arrastre. Mas no así en la parte municipal. No en la municipal. Si se vota por un regidor distinto al alcalde, se está anulando el voto. Tiene que votarse por un regidor, o sea, se implementó el voto preferencial a nivel de los regidores, pero teniendo que tomarse en cuenta que sea del mismo partido del alcalde. O sea, se obliga al arrastre. Sí, lamentablemente. Ojalá para las próximas elecciones del 2024, a nivel municipal, podamos tener el modelo de lo congresual, de votar por un regidor y un alcalde en lo municipal, de diferentes partidos, a nivel municipal también. Ahora, no sé si sería mucho pedirlo también a nivel presidencial, con el presidente y vicepresidente, ahí ya sería mucho. No, eso, sí, ahí ya, y además no hay precedente en ningún otro país del mundo. En términos kantianos, el presidente y la vice o el vicepresidente son un par categorial. Así es. A propósito, ¿qué le pareció la decisión ayer anunciada por el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, de repetir con la doctora Margarita Cedeño de Fernández como opción a la vicepresidencia? Bueno, mira, me parece una buena decisión. Quizás debió esperar un poco más. Aquí nadie puede negar que doña Margarita Cedeño ha ido forjando una carrera política. Recuerdo en el 2012 cuando el doctor Leonel Fernández, luego de pactar con el licenciado Danilo Medina para que ella se retirara, confesó que había sido uno de los momentos más difíciles de su vida, a pesar de tu juventud, pero también debes de recordar que en esa oportunidad a Margarita, dentro de un sector que fundamentalmente es el que respalda, una parte del que respalda al doctor Leonel Fernández hoy en día, pues eso enfureció bastante a ese sector en el Ella partido. les llamó generales sin tropas en ese momento. Generales sin tropas. Pero hoy en día la quieren denostar, la quieren empequeñecer, y doña Margarita, la doctora Cedeño, le voy a quitar el de Fernández porque creo que eso está un poco en una situación cuestionable. Muy difícil en medio de esta situación, mantener la relación personal con el distanciamiento político. Esa dualidad es casi insostenible, pero bien, esos son temas de ellos que a nosotros no nos incumben, así nos incumbe. Pero la doctora Cedeño, porque ella tiene su personalidad propia y ya tiene su peso específico en la política, y solo tienes que echarle un vistazo a la última encuesta que se hizo. Me parece que la Peranchón la figura mejor valorada después del presidente Medina. Después de Collado, de David Collado.
Sí, se presentaban ellos como... Sí. Porque el presidente Medina se valoró aparte y luego personas con potencialidades para candidaturas, que eso fue lo que hizo Penanchoe en esa encuesta. Y luego se valoraron los candidatos que estaban corriendo. Entonces, indiscutiblemente que... Algunos analistas señalan que el hecho de haberse anunciado con 15 días de antelación antes de vencerse el plazo de la ley electoral, es porque el PLD se ve a la defensiva y quería dar un golpe de efecto para retomar una actitud más optimista. Y otros también han cuestionado el hecho de que ella es más de lo mismo porque tiene ya 8 años como primera dama y 8 años como vicepresidenta, y entonces presentarse de nuevo a un tercer periodo como vicepresidenta no tiene nada de atractivo, señalan los críticos más severos de esa decisión. Bueno, pero el doctor Leonel Fernández también es más de lo mismo, porque ella ha sido presidente de la República 3 veces. O sea, si vamos a contabilizar, en el escenario de los grandes partidos solamente hay 2 figuras frescas, Gonzalo Castillo y Luis Abinader. Que son las 2 principales propuestas a la presidencia. Que son las 2 principales propuestas. Luis Abinader sin ningún haber en la cosa pública y Gonzalo Castillo con su trayectoria como ministro. Como ministro, 8 años. No voy a hacer valoraciones porque no creo que eso... Yo sé que usted me va a decir, don Daniel, que no tiene una bola de cristal, pero ¿cómo visualiza don Daniel Pou las elecciones municipales del 15 de marzo? Desde 3 aspectos se lo voy a enumerar. Número 1, abstención. ¿Entiende usted que la suspensión de las elecciones del 16 de febrero van a motivar a que haya una mayor abstención para el 15 de marzo? ¿O que por el contrario se motivarían más personas a ir a votar el 15 de marzo que quizás no votaron el 16 de marzo? Un segundo aspecto con los resultados electorales. ¿Entiende usted que el gobierno lograría tan amplia ventaja como ellos mismos habían proyectado que tendrían si las elecciones se hubiesen realizado el 16 de febrero? ¿O entiende que no, que pudiera mermar esa ventaja fruto de la suspensión? Y en tercer lugar, en el posicionamiento de la oposición, que si bien es cierto que de candidato a candidato o de estructura a estructura presentan mayores debilidades en estas elecciones municipales, con este cambio que se ha presentado después, en el escenario después de la suspensión, como que se notan más fuertes, más envalentonados. Desde esos 3 puntos de vista, ¿cómo vaticina el resultado de las elecciones del 15 de marzo a nivel municipal? Lo primero que yo creo que lejos de mitigar la participación, la suspensión, va a crear mayor entusiasmo, indiscutiblemente. Me parece que no es que no creo que vayamos a tener un nivel de votación extraordinaria. Hay que recordar que desde 1968 hasta el 2020... 52 años. No se habían celebrado elecciones municipales solas. Siempre habían estado o acompañadas con las presidenciales o con las congresuales o con las congresuales. Y que en el 68 fue por un tema sui generis de que Balaguer se juramentó en el 66 sin constitución, en el acta institucional. Institucional, sí. Pero es una historia bastante larga. Sí. Que tú y yo la conocemos bien. Entonces, o sea, eso sería bueno para un programa incluso. Mira, entonces yo creo que va a haber entusiasmo. ¿A quién va a favorecer? En términos electorales. En términos electorales, yo creo que la oposición ha hecho mayor provecho de la situación. El sector oficialista lo veo un poco rezagado o quizás sobreestimando su capacidad. Pero hay que recordar, don Víctor Gómez Casanova, que días antes de las elecciones municipales, la cantidad de alcaldías entre oposición y gobierno era bastante cercana. Creo que, no sé quién fue que dio 42-42. Y el resto se iba a dividir entre algunos... La Gallup. Sí, Gallup. La Gallup. Sí. La Gallup hoy. Gallup hoy. Entonces yo creo que eso, siempre hay variaciones porque las encuestas no son taxativamente exactas y
tiene que ver mucho con el factor tiempo, el tiempo discurrido entre una elección y otra. Indiscutiblemente a alguien le convenía la suspensión del proceso electoral. Y yo tengo mi hipótesis que eso está íntimamente vinculado con la debilidad estructural de algunas organizaciones políticas. Por el otro lado, tenemos la otra pregunta. Sobre la base dijimos primero el tema de la abstención, el tema de los resultados electorales y que tal y como usted señala, la oposición ha sabido capitalizar mejor en términos de opinión pública la crisis posposición de las elecciones. Sí. Si eso se pudiese traducir en mayor cantidad de votos para sus candidatos a las alcaldías y regidurías. Sí, eso no se transfiere. Eso indiscutiblemente tiene un elemento de favorabilidad para la oposición hasta ahora. El gobierno creo que no ha tenido, el partido de gobierno, capacidad de reaccionar. ¿No han manejado bien la crisis? No, para nada. A pesar de lo errático que venían siendo desde antes de la crisis. Los representantes del oficialismo. Lamentablemente, si a mí me tocara hacer una evaluación, la cantidad de posiciones desajustadas y muchas veces pensadas en clave de vieja política son demasiado de parte del oficialismo. ¿Le falta modernidad al manejo político del PLD? Sí, yo a veces me estoy preguntando quiénes serían los asesores que están ayudando al Partido de la Liberación Dominicana a conducir este proceso, porque lamentablemente los veo muy encasillados en viejos esquemas que ya no surten los efectos que surtían, que están surtiendo las nuevas visiones, las nuevas políticas, Víctor. Ha faltado modernidad, ha faltado una visión más estratégica y también hay que decir que todo partido, después de un largo trayecto en el poder, es víctima de un desgaste natural. Sin embargo, don Daniel, Luis Abinader, como propuesta opositora, no refleja en las encuestas el posicionamiento que ciertos sectores entienden que debería tener. Ciertamente. Por la alta presencia de cuestionamientos hacia el gobierno y al PLD, por lo mismo que usted acaba de señalar, 20 años en el ejercicio del poder, el desgaste, la salida del expresidente Fernández. Sin embargo, vemos a un Luis Abinader que todavía se mantiene en el borde de los 40 puntos en las encuestas que mejor puntuación le ofrecen. Sí, con el tiempo que tiene Luis Abinader, siendo ya desde ante las primarias, todo el mundo sabía que iba a ser el candidato del PRM. Aquí hay dos candidatos que tienen ya más de un año en campaña, Leonel Fernández y Luis Abinader, hay que decirlo, porque Gonzalo surge de una coyuntura meses antes de octubre, creo que en septiembre, si mal no recuerdo. Claro, sí, poco menos de 60 días sí, antes de las primarias del 6 de octubre. Igual que otros candidatos. Estamos hablando del 6 de agosto aproximadamente. Guillermo Moreno, por ejemplo, es un candidato político que tiene ya una trayectoria. Fue candidato en el 12, también en el 16. En el 16, etc. Entonces... Bueno, Abinader también fue candidato en el 12 a la vicepresidencia con Hipólito Mejía, en el 16 a la presidencia. A la presidencia con Carolina Mejía acompañándolo en la boleta, que era prácticamente nadie ni siquiera la recordaba. Sí. Yo estuve viendo unas encuestas por ahí que se podrían titular Carolina en el olvido. ¿Cree usted que gana la alcaldía de la capital, Carolina Mejía, o gana Domingo Contreras? Muy reñida. Muy reñida. Sí. Hasta donde yo tuve información, antes del 16, la situación estaba muy reñida, porque a ella se le dificultaba mucho concitar el voto del ciudadano que no está alineado políticamente. Ella cuenta con el voto duro del PRM, mas sin embargo, en esa franja que hablamos ahorita, hace un rato, de casi el 40%, la capacidad del candidato del PLD de atraerse gente en ese lugar, en esa franja que hay que ir a brevar para ganar las elecciones, Domingo Contreras tenía mucho mayor posibilidad que ella. Vamos a ver si esta situación
no cambia la correlación de fuerzas. Esta campaña a nivel municipal ha parecido muy aburrida, muy poco contradictoria, muy poco competitiva, a nivel no solamente de la alcaldía del Distrito Nacional, sino en sentido general, a nivel nacional. ¿A qué atribuye usted esto? En comparación con otras campañas donde sí vemos unos niveles de competencia. Sí, yo decía días antes del 16, del fatídico 16 de febrero, que la judicialización del proceso electoral, óigase bien, esa judicialización del proceso electoral se había engullido la competencia por las alcaldías y las direcciones municipales. Y se prestaba más atención quizás a las sentencias del Tribunal Superior Electoral y a los temas pendientes en conflicto desde el punto de vista judicial electoral que en la competencia de los candidatos. Al debate en la cúpula de los partidos, sí, donde todavía tenemos una situación pendiente de definir en torno a la posibilidad de que el doctor Leonel Fernández pueda ser candidato de la nueva organización Fuerza del Pueblo. O sea, y todo eso fijó la atención. Por último, don Daniel, ¿entiende usted que habrá definición en primera vuelta o entiende que tendríamos una segunda vuelta? De acuerdo a cómo se van comportando las variables hoy en día y contando con esas variables, si la proyectamos, tendríamos una segunda vuelta de manera inevitable. Sobre todo porque no creo que Luis Abinader pueda superar, porque las elecciones municipales son una cosa, pero las presidenciales son otra, es totalmente diferente. Y no veo a Luis Abinader con la musculatura, la fortaleza y la capacidad orgánica para poder cambiar su ritmo de crecimiento, que ha sido muy deficitario. Pero si iríamos a una segunda vuelta es porque entonces Leonel Fernández mantendría como tercera opción un porcentaje importante para impedir que ni Gonzalo Castillo ni Luis Abinader, como los otros dos candidatos con mayor fortaleza, puedan alcanzar el 50 más 1. Con el triunfo, sí, eso es uno de los, por eso te decía, de las variables que habría que proyectar. Pero en República Dominicana suelen suceder muchas cosas. Yo tengo por momentos, me surgen dudas de si realmente Leonel Fernández está en disposición anímica, emocional y moral de terminar la carrera, de que le cuenten los votos en la primera vuelta, porque eso sería un elemento demoledor. Entonces él tendría que fungir como un súcubo de Luis Abinader y con pocas condiciones, óigase bien, con pocas condiciones para negociar en términos de gobierno con Luis Abinader. Pero ahí difiero de usted, don Daniel, y perdóneme, porque el modelo de liderazgo de Leonel Fernández es el caudillismo, y él mantiene la hegemonía y la cohesión de quienes le acompañan en esta jornada. Entonces, quizás a lo que estén apostando sea a provocar una segunda vuelta para tener la llave de decidir en una segunda vuelta con su apoyo y en una condición para su equipo. Es que en segunda vuelta se gana con mayoría simple. Sí, pero el apoyo de Leonel Fernández y ese equipo que le acompaña hoy sería determinante para... Pero tendría menos valor. O sea que... No es el mismo valor... que tendría desde la primera vuelta. Que tendría de la primera vuelta. Entonces, usted se inscribe en algunos analistas que entienden que el expresidente Fernández y el candidato del PRM, Luis Abinader, podrían pactar el apoyo desde primera vuelta. Yo tengo informaciones de que esos acercamientos ya se han producido. Luis Abinader no ha establecido todavía su candidatura vicepresidencial. Y hoy se rumoró en los medios que se había pensado o se había decidido que fuera una mujer. Y de acuerdo a lo que yo tengo entendido, Leonel Fernández estaría negociando su apoyo en base a colocar uno de sus alfiles en una coalición con Luis Abinader para ganar en primera vuelta, pero con un candidato vicepresidencial de
el grupo de Leonel Fernández. ¿Quiénes pudieran ser una de esas figuras? Rafael Albuquerque, por ejemplo, que es uno de los individuos más potables que hay en ese sector. A pesar de su avanzada edad. Sí. ¿No sería un óbice ante estos reclamos de estos movimientos sociales? No, es porque eso es otra cosa. O sea, indiscutiblemente que eso es otro, una cosa son las consignas, otra cosa es la realidad. ¿Y cómo, si usted fuera consultor o asesor del expresidente Leonel Fernández, entiende que sería más positivo para él lograr un acuerdo con Luis Abinader desde la primera vuelta con un candidato a la vicepresidencia de su equipo político y una negociación, digamos, de participación en un gobierno de coalición? Sí, sería más. Versus que le cuenten los votos. Correcto. Ya en segunda vuelta, Leonel Fernández estaría devaluado. A menos que se mueva una correlación de fuerza tan extraordinaria que dispare el crecimiento. Él tampoco ha capitalizado en términos electorales este cuestionamiento antisistémico, como estábamos hablando al principio del programa. No, y no lo puede cuestionar. A pesar de que se vio evidente que ellos tenían preparado una campaña con redes sociales, de que Leonel tenía razón, de que el cuestionamiento al voto automatizado, etcétera. No lo puede capitalizar porque no tiene credibilidad. A esos jóvenes... Usted le habla de Leonel Fernández y Leonel Fernández es el arquitecto de la actual etapa del modelo político. No es Danilo Medina, es Leonel Fernández. Claro. Entonces, yo conozco mucha gente que es adversaria al PLD, pero es incapaz de juntarse con Leonel Fernández en el mismo escenario. No, inclusive vi varios cartelones en las protestas de la Plaza de la Bandera que dicen, Leonel tenía razón, pero yo no voy a votar por él. Correcto. Le agradezco mucho, don Daniel. Muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad de conversar aquí nuevamente con nosotros. Le vamos a invitar después de los resultados del 15 de marzo, porque entonces ahí viene el trayecto del 15 de marzo las municipales al 17 de mayo las presidenciales, para que analicemos también cómo podrá influenciar en las elecciones presidenciales de mayo los resultados de esas municipales del 15 de marzo. Ahora, próximo. yo contrario a muchos analistas y a muchos políticos, no estoy de acuerdo con el hecho de pensar que quien gane en mayo, quien gane en marzo gana en mayo. Eso no es así. Las elecciones municipales tienen sus propias características y su propia esencia, que es totalmente diferente a las congresuales. Se parecen más a las congresuales, pero las presidenciales son harina de otro costal. Muchísimas gracias. Don Daniel Pou, destacado y reconocido politólogo de la República Dominicana, un analista del comportamiento de la sociedad, analizando con él sobre estos movimientos que se han venido desarrollando en estos jóvenes que han venido expresando sus inquietudes a través de estos movimientos y cómo desde el punto de vista político electoral tiene incidencia estos movimientos y las consecuencias de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero pasado a nivel de elecciones municipales y sus vaticinios para lo que será el proceso de las elecciones del 15 de marzo a nivel municipal y 17 de mayo a nivel presidencial. Hemos hecho el compromiso para poder invitarlo nuevamente después de las elecciones del 15 de marzo y a ustedes las gracias por el honor de acompañarnos, por su sintonía. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Pasen una feliz noche, duerman bien y hasta mañana en una nueva entrega de Víctor en Vivo, otro nivel de información.